Nunca esperé que un simple sobre dividiera mi vida en dos. Llegó un martes por la mañana, sin aviso, sin drama, un sobre blanco que asomó por la ranura de la puerta. Dentro estaban los resultados de ADN que había pedido solo para confirmar después de que un cuestionario médico rutinario detectara una extraña incompatibilidad con mi hijo mayor. Lo abrí con naturalidad, y de pronto el mundo se detuvo. Probabilidad de paternidad, 0%. Para los dos hijos. Durante un minuto entero no pude respirar. Eran los dos niños a los que había curado las rodillas raspadas, con los que me había quedado hasta altas horas ayudando en los trabajos de ciencias, cuyos cumpleaños conocía hasta el minuto exacto. Mis hijos. Leí las líneas una y otra vez, esperando que las palabras se reorganizaran en algo menos cruel. No ocurrió. Mi primera reacción no fue ira. Fue incredulidad, seguida pronto por una pregunta fría y afilada que nunca me había atrevido a formular. ¿Qué me está ocultando mi mujer? Claire siempre había sido explosiva, a la defensiva, capaz de convertir cualquier discusión en una acusación grandilocuente. Últimamente había estado más cortante todavía. Contestaba con brusquedad a preguntas inofensivas y guardaba el móvil como si fuera un top secret. Lo había dejado pasar. Estrés del trabajo, pensé. Cansancio. Mala racha. Pero esto era otra cosa. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando se formó una posibilidad aterradora. Mi socio de la empresa. El timín. Las reuniones tardías. La tensión repentina entre ellos. Todo encajaba con demasiada facilidad. Pero no iba a desatarme en gritos ni en acusaciones. No iba a explotar ni a hacer amenazas. No, si todavía me quedaba algo, era el control. Así que decidí, en aquella cocina silenciosa con el sobreabierto delante de mí, que iba a descubrir la verdad del mismo modo que había levantado toda mi carrera, con paciencia, inteligencia y absoluta precisión. Y lo que encontrara, lo afrontaría sin perderme a mí mismo. Pasé los días siguientes fingiendo que no ocurría nada. Se sentía antinatural, como caminar con un hueso fracturado diciendo a todo el mundo que era solo un rasguño. Pero necesitaba tiempo para pensar, para observar, para reunir pruebas sin que Claire sospechara. Si percibía la mínima señal, estallaría en una de sus tormentas teatrales y toda la verdad quedaría sepultada entre sus gritos. El carácter de Claire se había vuelto casi escénico últimamente. Cualquier pequeña incomodidad se convertía en un agravio personal. Si la cena se retrasaba 5 minutos, soltaba un suspiro exagerado. Si le preguntaba cómo había ido el día, respondía con un ¿y por qué te interesa? Dicho con esa mezcla ensayada de fastidio y victimismo que la hacía sentirse perjudicada en cualquier situación. Yo mantenía mis respuestas tranquilas, medidas. Eso le irritaba profundamente. Cuanto más calmado estaba yo, más se tensaba ella, como si mi serenidad fuera una forma de provocación. Pero no estaba centrado en sus cambios de humor, estaba observando patrones. El móvil no se separaba de su mano. Giraba la pantalla con tanta rapidez que parecía que ocultaba documentos confidenciales. Y 2 veces aquella semana dijo que tenía que echar una mano a mi socio, Mark, con un proyecto después del horario laboral. Mark había confiado en él durante años. Habíamos levantado la empresa juntos. Habíamos compartido reuniones interminables, sin que jamás se me ocurriera pensar que pudiera estar implicado en algo capaz de partirme la vida en dos. Necesitaba algo más que sospechas. Necesitaba pruebas, discretas, sólidas, incontestables. Así que empecé a reunirlas del modo más seguro que conocía. Revisando el calendario compartido, comprobando registros de la empresa, anotando sus trayectos, sus excusas, su tono. Nada era espectacular. Nada era confrontativo. Pero pieza a pieza, la imagen se iba completando. Una imagen que no quería ver. Y entonces, una tarde, noté algo que lo cambió todo. Fue un detalle mínimo, casi demasiado insignificante para tener importancia. Pero a veces son los detalles pequeños los que abren grietas que dejan ver toda la estructura. Claire había dejado el portátil abierto en la encimera de la cocina. Nunca lo dejaba abierto. De hecho, lo vigilaba con la misma intensidad que su móvil. No tenía intención de curiosear, simplemente pasé a su lado para prepararme un café.
Pero entonces lo vi, un borrador de correo dirigido a Mark. El asunto decía, tenemos que hablar antes de que él se entere. El pulso se me descompuso. No toqué el portátil. No hice scroll. No abrí nada. Simplemente memoricé el asunto y me alejé, con las manos firmes y el corazón en cualquier estado menos tranquilo. Esa tarde intenté medir su ánimo. Estaba tensa, más que de costumbre, como si estuviera ensayando su irritación para tenerla lista cuando la necesitara. Cuando le pregunté si todo iba bien, soltó una interpretación completa sobre que yo nunca comprendo su nivel de estrés y que ella es la única que sostiene esta familia. Resultaba surrealista escucharla presentarse como la heroína mientras la verdad pesaba dentro de mí como una piedra. Aún así, no reaccioné. La calma era mi escudo. Más tarde, revisé en silencio el historial del GPS del coche, algo que siempre olvidaba que existía. 2 veces esa semana, el coche había estado aparcado cerca del bloque de pisos de Mark, en horarios en los que ella aseguraba estar haciendo recados. La imagen era cada vez más clara. Aún no estaba demostrada, pero ya no era imaginaria. Sabía que si la enfrentaba ahora, lo retorcería todo, lo desviaría, lo ahogaría en dramatismo. Necesitaba hechos incuestionables. Así que tomé una decisión. Hablaría con Mark directamente. No como amigo. No como socio. Sino como un hombre que busca la verdad de la forma más controlada y calculada posible. Lo que él dijera, o no dijera, determinaría todo lo que vendría después. Invité a Mark a comer al día siguiente. No en la oficina, ni en nuestros lugares habituales, sino en una cafetería tranquila donde nadie nos conocía. Llegó con un aire inquieto que me llamó la atención enseguida. Mark solía ser calmado, excesivamente seguro de sí mismo, incluso un poco presumido. Pero aquel día no paraba de mirar el reloj, de golpear la mesa con los dedos, de evitar mi mirada. Perfecto. No di rodeos. No le acusé. Simplemente le pregunté, con voz firme. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Algo que tenga que ver con mi familia? Su reacción dijo más que cualquier confesión. Los ojos se le abrieron de par en par y después se apartaron. La garganta se le tensó. Intentó reírse para quitar importancia, pero no le salió. Preguntó qué quería decir, por qué le planteaba algo así. Las señales de siempre en alguien que intenta ordenar el caos en su cabeza. Pero no dijo no. Dijo de todo menos eso. El silencio se alargó entre nosotros. Él se removió en la silla, de repente fascinado por el salero, el techo, sus propias manos. Cualquier cosa que no fueran mis ojos. No le presioné. Presionar a alguien que se siente culpable solo sirve para darle una vía de escape. En lugar de eso, dije. Sé lo suficiente. Y pronto sabré lo que falta. Eso le desmoronó. Se levantó de golpe, murmuró algo sobre una reunión y se marchó sin terminar su bebida. Mientras le veía alejarse calle abajo, con los hombros rígidos y un paso inseguro, me di cuenta de algo que no esperaba. No estaba enfadado. Aún no. Lo que sentía era claridad, una certeza fría y cortante de que la verdad estaba ya peligrosamente cerca de salir a la luz. Esa tarde, Claire estaba especialmente irritable. Paseaba de un lado a otro de la casa, acusándome de comportarme raro aunque apenas había dicho palabra. Regañó a los niños, dio un portazo al cerrar un armario, murmuró cosas entre dientes. Tenía miedo. Y el miedo siempre lleva a cometer errores. Esa noche, cometió uno. Uno grande. Y abrió la puerta a la prueba que tanto necesitaba. Ocurrió bien entrada la noche, mucho después de que los niños se hubieran dormido. Claire entró en el salón de manera brusca, agitando el móvil como si fuera un escudo. Sé que estás ocultando algo. ¿Soltó? Has estado callado, demasiado callado. ¿Qué estás tramando? Su voz tenía filo, pero bajo la irritación escuché algo nuevo, miedo. Mantuve el tono sereno. Solo estoy cansado, Claire. Aquella respuesta la alteró aún más. Ella buscaba una discusión, las discusiones le permitían controlar el relato, colocarse en el papel de víctima. Pero no le di nada que pudiera aprovechar. Resopló,
Se giró con brusquedad y se fue a la cocina, dejando su móvil en el reposabrazos del sofá. Desbloqueado. Aquello no ocurría jamás. No en todos los años que llevábamos casados. No lo toqué. No hizo falta. Una notificación iluminó la pantalla por sí sola. Mensaje de M. Solo una letra, pero no necesitaba más. Debajo, la vista previa decía: no podemos seguir ocultándolo. Se está dando cuenta. Las palabras aparecieron y desaparecieron cuando la pantalla se atenuó. Fue como si el universo hubiera descorrido un instante una cortina para mostrarme justo lo que necesitaba ver. Cuando Claire volvió y se dio cuenta de que no llevaba el móvil encima, se quedó paralizada. Durante un segundo, su expresión mostró algo crudo, culpa, miedo, quizá ambas cosas, antes de disfrazarlo con enfado. No toques mi móvil, dijo, cogiéndolo tan deprisa que casi se le cayó. No lo he tocado, respondí suavemente. No me creyó, pero su reacción me dijo todo lo necesario. El mensaje era real. El pánico era real. Las mentiras también. Aún así, no la enfrenté. Todavía no. Dejar que creyera que seguía teniendo el control era fundamental. Quien protege una mentira siempre deja rastro cuando piensa que aún va ganando. Y en los días siguientes, ese rastro me llevaría exactamente a donde necesitaba llegar. Directo a la verdad que llevaba años ocultándome. En los días siguientes, el comportamiento de Claire se volvió casi frenético. Caminaba de un lado a otro de las habitaciones, cerraba cajones con demasiada fuerza, murmuraba para sí misma y trataba cualquier pregunta sencilla como si fuera un interrogatorio. Me acusaba de estar frío, distante, desagradecido, como si alzar la voz pudiera borrar la verdad que cada vez estaba más cerca de salir a la luz. Yo me mantuve firme. Tranquilo. Previsible. Y eso la inquietaba aún más. Empezó a salir de casa a horas extrañas, siempre con excusas vagas: necesito despejarme, tengo que hacer unos recados, he quedado con una amiga, ninguna demasiado convincente. Cada vez que salía apresurada, se miraba en el espejo antes, como si fuera a ver a alguien cuya opinión le importaba demasiado. Fue entonces cuando decidí seguirla, pero no de la manera dramática y arriesgada que ella esperaría. Simplemente utilicé una función antigua que había olvidado que seguía activa en su móvil, la localización compartida que configuramos años atrás por seguridad. Nunca la había desactivado. Una tarde, mientras fingía estar concentrado en el trabajo, observé cómo el punto que representaba su móvil atravesaba la ciudad. No hacia una tienda. No hacia una amiga. Sino hacia una calle tranquila cerca del bloque de pisos de Mark, otra vez. Pero esta vez no se detuvo allí. El punto se desplazó 2 manzanas más, hacia una zona residencial que reconocía, porque nuestra empresa había gestionado un proyecto cerca de allí. Conocía los edificios. Conocía la distribución de las calles. Y sabía quién vivía en ese edificio en concreto. No era Mark. Era alguien completamente distinto. Alguien que no había sospechado, alguien de quien nunca había oído hablar, alguien cuyo nombre jamás había salido en ninguna discusión, historia o excusa. De repente, la imagen cambió. Era más grande que Mark. Más compleja. Más antigua. Más enredada. Claire no ocultaba un secreto. Ocultaba muchos. Y si quería descubrirlos todos, necesitaba ayuda, alguien neutral, metódico e imposible de manipular por ella. Así que a la mañana siguiente pedí cita con un detective privado. No para exponerla. Al menos, no todavía. Sino para entender toda la verdad antes de decidir qué hacer con ella. El detective privado, Harris, era tranquilo, profesional e imposible de intimidar, o exactamente lo contrario que Claire. Le conté solo lo imprescindible: comportamientos extraños, incoherencias y la posibilidad de un secreto de larga duración. Ni una sola vez hizo preguntas dirigidas ni dio por sentadas conclusiones, simplemente asintió, tomó notas y dijo: dame una semana. No necesitó una semana. 3 días después, llamó. Su voz era firme, pero había algo en ella, un peso silencioso, que me hizo encogerse el estómago. Creo que deberías ver esto en persona, dijo. En su despacho, desplegó una pequeña pila de fotos,
deslizando cada una hacia mí con una gravedad que me hizo prepararme para lo peor. La primera foto, Claire entrando en el edificio que había estado siguiendo. La segunda, saliendo con un hombre que apenas reconocí, un antiguo compañero de trabajo de una empresa en la que ella había trabajado hace 12 años. La tercera, el mismo hombre viéndola de nuevo 2 semanas después, y otra vez 6 meses antes, y, increíblemente, en una foto fechada hace 11 años. Se me cortó la respiración. Esto no era reciente. No era un momento de debilidad. Era un patrón, más largo y profundo de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mark era solo un hilo pequeño. Claire había tejido un tapiz entero de secretos a mis espaldas. Harris hizo una pausa antes de deslizar la última foto hacia mí. Esta puede ser importante, dijo. La última imagen mostraba algo que no encajaba con las demás, Claire entregando un sobre al hombre. No dinero. Algo más delgado. Un documento. Mi primer pensamiento fue, ¿qué podría estar dándole ahora? Mi segundo pensamiento me heló. ¿Y si este no era el primer sobre que le entregaba? Y de repente, surgió una posibilidad aterradora, una que cambiaba por completo todo lo que creía entender de los últimos 12 años. Me llevé la foto a casa y la estudié durante horas. Mi mente corría a toda velocidad, repasando cada conversación, cada viaje, cada excusa que Claire había dado alguna vez. Ese sobre no era dinero. Era algo mucho más personal. Algo que conectaba el pasado con el presente de una manera que jamás había imaginado. Me di cuenta de que necesitaba pruebas concretas, algo irrefutable. Sin suposiciones, sin conjeturas. Harris sugirió comprobaciones discretas, rastros de papel, copias digitales e incluso movimientos bancarios. Rebusqué entre años de recibos, correos electrónicos y archivos archivados. Poco a poco, como montando un puzzle a media luz, la verdad empezó a revelarse. Y entonces, un avance. Entre viejos documentos de la empresa, encontré pruebas de pagos que ella había ordenado, no a través de Mark, sino a otra cuenta vinculada al hombre de las fotos. Las transferencias eran pequeñas, pero constantes durante más de una década. ¿Y las notas adjuntas? Referencias a fechas y entregas que coincidían perfectamente con la concepción de mis 2 hijos. Me golpeó de golpe. Los resultados del ADN no eran un error. Las mentiras no eran un fallo momentáneo. Todo, cada explicación que había dado, cada viaje inesperado, cada excusa nocturna, formaba parte de un engaño largo y calculado. Y, sin embargo, cuando el impacto se asentó, ocurrió algo extraño. No sentí odio. No sentí rabia. Sentí claridad. Comprendí la magnitud de su egoísmo y manipulación. Comprendí la traición. Pero también comprendí mi papel como padre, protector y como la persona capaz de exponer todo esto de manera inteligente, limpia e irrevocable. El siguiente paso era delicado. Una confrontación sin perder el control. Y fue entonces cuando empecé a planear la revelación más inusual de todas, algo que no solo expondría a Claire, sino que sacudiría los cimientos de quienes la rodeaban de una manera que nadie olvidaría. No sería caótica. Sería perfecta. Y sería pública. Los niños nunca sabrían de la manipulación, eran inocentes en todo esto. Pero el mundo sí. Esa idea me llenó de una sensación de poder sereno que no había sentido en años. El plan estaba listo. Era el momento. El día de la revelación llegó en silencio, como la calma antes de la tormenta. No confronté a Claire en casa. No acorralé a Mark en una oficina. No susurré rumores a amigos o familiares. En su lugar, organicé una reunión en un evento de la empresa, algo público, profesional, inevitable. Claire llegó, radiante y confiada, completamente ajena a que su máscara cuidadosamente construida estaba a punto de romperse. Mark también estaba allí, charlando de manera casual, ajeno a la tensión sutil que yo llevaba como una hoja oculta. Me situé en el atril, con la sala llena de compañeros de trabajo, inversores y algunos amigos de la familia. Empecé con calma, hablando de transparencia, confianza y responsabilidad, los principios que habían construido la empresa, la familia y mi vida. Claire sonrió cortésmente, pensando que entendía hacia dónde iba la cosa. No lo entendía.
Entonces revelé los documentos y las fotos, todo lo que Harris y yo habíamos recopilado, los patrones de engaño, las comunicaciones secretas, las transferencias financieras, las conexiones ocultas durante años. Presenté la cronología con precisión, cada hecho indiscutible, cada detalle perfectamente corroborado. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Claire se desvaneció. La mandíbula de Mark se tensó. Ambos intentaron hablar, pero el peso de las pruebas hacía que cualquier excusa fuera imposible. Cada mentira, cada manipulación, cada acto egoísta estaba ahora expuesto frente a testigos que no podían ignorarlo. Pero yo no levanté la voz. No ataqué. Simplemente narré la verdad con calma, casi con precisión quirúrgica. Cuanto más sereno me mostraba, más visibles se hacían su pánico y su culpa, como sombras creadas por ellos mismos. ¿Y la parte final, la más impactante? Terminé la presentación no con amenazas ni con papeles de divorcio, sino con un juramento. Estos niños, mis hijos, siempre serán mis hijos. Todo lo demás se resolverá según la ley y los principios. Pero ellos nunca cargarán con el peso de sus decisiones. La sala no sabía qué decir. La furia de Claire se transformó en un silencio atónito. Mark estaba sin palabras. Y yo, sentí una liberación inesperada, como si las cadenas de 12 años de engaño finalmente se hubieran levantado. La historia estaba casi terminada, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Las consecuencias fueron inusuales. Claire salió del evento furiosa, su ira resonando por el vestíbulo mientras lanzaba acusaciones, pero nadie le prestó atención. Mark se marchó discretamente poco después, con el rostro pálido, consciente de que la exposición pública había arruinado la poca credibilidad que le quedaba. Pero el verdadero shock llegó días después. No presenté la demanda de divorcio de inmediato. No inicié una cruzada pública. En su lugar, hice algo que nadie esperaba, le ofrecí a Claire una elección. Protegería su privacidad, le permitiría alejarse de nuestra familia y de la empresa discretamente, y a cambio, ella debía reconocer plenamente sus acciones, legal, financiera y moralmente, y renunciar a cualquier control sobre mis hijos o nuestros bienes compartidos. Lo odiaba. Odiaba el control que todavía mantenía, odiaba que no estuviera rompiéndome, gritando ni suplicando. Pero no tenía ninguna ventaja. Poco a poco, a regañadientes, aceptó. Y entonces llegó el último giro, algo que incluso me dejó atónito. Firmó los documentos, y se marchó de la ciudad por completo, desapareciendo sin dejar rastro. Sin peleas, sin batallas judiciales complicadas, solo un acto de desaparición. ¿Los niños? Permanecieron completamente ajenos a los detalles. Seguí amándolos, guiándolos y protegiéndolos como si fueran míos. Y, en un giro irónico, la exposición pública de su engaño hizo que nuestros amigos y colegas admiraran mi compostura e inteligencia, no solo mi éxito. Al final, recuperé algo mucho más grande que la venganza, mi paz, mi dignidad y un futuro que estaba bajo mi control. A veces, la justicia no ruge. A veces susurra, reorganizando vidas en silencio. Y, a veces, las personas que creen haber ganado son las primeras en desaparecer del escenario. Esa tarde miré a mis hijos, ambos riendo en el salón, y me di cuenta. Algunos lazos no se definen por la sangre. Se definen por el amor, la paciencia y la fortaleza de enfrentar la verdad sin perderte a ti mismo. Y eso, fue el final que nadie esperaba.